Esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Unite con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Unite, él llegará muy fachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un narco estado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad me quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están pendientes de Enfoque con Luis Galeano, esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos y oídos para hablar de las noticias que han sido titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 23 de enero del año 2026. Gracias por acompañarnos siempre, gracias por sus me gustas. Gracias por suscribirse, gracias por compartirnos y gracias por ser parte de esa amplia audiencia, tanto de Café con Voz como de acá en
Enfoques. Panel de lujo el que tengo hoy, como viernes a viernes, pero hoy particularmente porque le doy la bienvenida a mi compañero de casi todos los programas. Digo casi todos los programas porque a veces el doctor Bell, pues lógicamente, me pide libre para asuntos personales. Bienvenido, doctor, nuevamente al programa. Un abrazo. Gracias, Luis. Un gusto siempre estar aquí contigo, con tus invitados y con tu creciente audiencia. Una cosa impresionante, ¿no? Y una audiencia que crece y que es muy fiel, pienso yo. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, doctor. Siempre a usted por su disposición y su deseo de acompañarnos con sus análisis y con sus comentarios. Álvaro Navarro, tengo rato de no tenerlo en Enfoques, pero aquí está el director de Artículo 66, colega periodista. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Luis. Siempre es un gusto poder estar con vos en este programa y con el doctor Bell. Qué bueno. Bienvenido, Álvaro, a Enfoques. Y Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, una vez más nos acompaña también y le damos las gracias por este viernes, Miguel. A vos por invitarme. Saludo al doctor Bell y a Álvaro un abrazo, un fuerte abrazo siempre, a mi colega y amigo. Qué bueno que podemos platicar con los tres ustedes en esta edición de hoy, viernes 23 de enero. Doña Dique les manda saludos a todos, ¿verdad? Después de enlazarlos, les manda saludos y les agradece también estar con nosotros. Vamos con pantalla completa, doña Dique, con nuestros invitados, porque me interesa tener sus opiniones, su enfoque sobre lo que ha pasado post-Maduro 2 semanas después, ya casi 3 semanas después de este hecho que ha sacudido al mundo, la captura del narcotirano Nicolás Maduro. Ortega y Murillo se han mostrado de alguna manera cautelosos, por decir lo mínimo. Aunque Ortega, la única vez que ha aparecido en público después de esto, calificó de un acto de terrorismo y una acción desproporcionada la captura de Maduro. El 10 de enero, día que cumplió 19 años la dictadura de estar en el poder, excarcelaron a algunos secuestrados políticos. Esto se interpretó como una señal de aquí estamos en la voluntad de que no pase lo mismo que en Venezuela. Tenían listas las chimbombas y los festejos, pero guardaron todo y mandaron a desarmar toda la tarima porque, mentira, no estaban en la mejor posición para celebrar su dictadura por 19 años. Y como les digo, el perfil ha sido bajo. Murillo durante todas sus intervenciones habla de reconciliación, habla de paz. Pareciera estar buscando de alguna manera que se le vea de otra forma, pero también se sigue reprimiendo, se siguen encarcelando. Solamente por darle me gusta a Maduro, más de 70 personas fueron secuestradas, por lo menos 38 han sido excarceladas. ¿Hay diálogo entre Estados Unidos y la dictadura de Managua? A 100% Noticias no le quisieron responder directamente esto, Miguel. Un funcionario del Departamento de Estado esquivó la curva y dijo que pues no se refieren directamente a negociaciones diplomáticas. Y lo mismo dijo cuando se mencionó el tema del ejército y el papel que puede jugar. Para terminar, la fotografía de lo que ha ocurrido en los últimos días, el encargado de negocios de Estados Unidos en Managua emitió, o posteó, mejor dicho, en su cuenta de X, un mensaje que suena a recuerdo, ¿no? a advertencia o a un recuerdo, a una combinación. Miren, ustedes tienen un compromiso. He hablado con los empresarios nicaragüenses y estadounidenses, me confirman que la investigación de la 301 de la Secretaría de Comercio es correcta y ustedes tienen cosas pendientes por hacer. Si no, pues las cosas se podrían complicar a nivel de las exportaciones. Esto es lo que dijo Elías Bauman en su mensaje recientemente. Álvaro, comienzo con vos porque es el que ha estado ausente de Enfoques en las últimas ocasiones. ¿Cómo miras la situación en relación a toda esta fotografía y este resumen de entrada en el programa? Gracias, Luis. Bueno, sin duda el tema Venezuela ha cambiado el panorama político también en Nicaragua y ha puesto por lo menos las barbas en remojo en el Carmen. Yo creo que sí es evidente que ellos están con miedo, sí es evidente que están
expectantes de a qué horas también Estados Unidos se decide, o Donald Trump y Marco Rubio deciden volver a ver un poquito hacia el norte de Venezuela y quieren motivarse un poco por atentar contra esos regímenes totalitarios que también están en el continente, que ellos ya han amenazado. Y como vos mencionabas, efectivamente, la primera muestra la dieron ellos con el tema de la liberación de algunos presos políticos que tenían, y lo hicieron inmediatamente después que la embajada americana posteó un tuit diciendo que debían de liberar a los prisioneros políticos. Luego un segundo tuit donde dijeron todos los prisioneros políticos deben de ser liberados, y también sacaron a la otra gente, a estos a los que les habían dado, los que se habían burlado de la captura de Nicolás Maduro. Pero además hubo un caso que nosotros lo destacamos aquí en Artículo 66, que fue el discurso que dio Daniel Ortega, poco medio atropellado, al parecer. Las pretensiones de Rosario Murillo era que Daniel Ortega no hablara, quizás por algún miedo de que se le fuera más la lengua, pero al final él pidió el micrófono, y si ustedes vieron la transmisión, él dice, no, yo todavía no he dado mi mensaje, y ahí Daniel Ortega empieza largamente a hablar sobre recontar todos los momentos en los que el sandinismo, o lo que él particularmente, se ha visto contra las paredes y ha tenido que ceder en negociaciones, por supuesto buscando sus conveniencias. Mencionó el tema de la contra. Después incluso habló sobre los 3 gobiernos democráticos del país en los que el frente estaba desestabilizando, pero él dice que ahí buscaron negociación, y destacaba que solo el diálogo, solo la reconciliación es la que nos va a poder ayudar a mejorar las condiciones del país. Pero además dijo, es que de repente aquí andan algunos pidiendo sanciones, pidiendo presiones económicas, dice que no entienden que con eso nos afectamos todos, o sea, como intentando convencer a opositores de tratar de sentarse o de ver las posibilidades de un diálogo. Habló diálogo, reconciliación, paz. En eso se pasó por lo menos 40, 50 minutos de superorata, lo que evidentemente está lanzando mensajes a futuro, sobre todo porque, bueno, como supimos, ha enviado gente a Washington para tratar de tantear si puede hablar con autoridades de Estados Unidos, y al parecer no ha encontrado a puertas tan abiertas como ellos quisieran, y entonces dijo en esa misma intervención del 15 de que igual pasó con la negociación con la contra, dice, cuando aquellos que eran los que los mandaban a matarse no quisieron sentarse a negociar, cosa que sabemos que no es cierto, porque al final se dio a una negociación por presiones de Estados Unidos y por todo el tema que ya sabemos del abandono en el que quedó con la Unión Soviética. Pero él destacó como que si tal, pues vean que Estados Unidos también en este momento nos puede dejar sin acuerdo, sin que nosotros nos sentemos, pero nosotros tenemos que, como nicaragüenses, dice, cuando también todo el mundo sabe cómo él ha menospreciado a los nicaragüenses en cualquier intento de diálogo, excepto en los 90, cuando tenía 23,000 hombres armados en la montaña. Gracias, Álvaro, por tu primer enfoque. Miguel, ¿cómo miras la situación a la luz de estos últimos acontecimientos? A mí me ha sorprendido enormemente. Estamos hablando que estamos a 23 días, 20 días desde el 3 de enero. Y recordar lo que hablábamos en los programas previos al 3 de enero, antes y después de si acaso se daba, porque había mucho escepticismo de que Trump pudiera hacer algo, iba a dar media vuelta y no iba a hacer absolutamente más nada que las lanchas. Después, decíamos, antes o después de ese inminente ataque quirúrgico, las cosas cambiaron y cambiaron radicalmente. Para mi sorpresa, lo que estoy viendo es, luego de lo que pasó en Venezuela y las reacciones que ya ha descrito ampliamente, se ha descrito ampliamente ahorita, mira, es una especie de protectorado. Y aquí es donde me sorprende la posición de Trump, del presidente Donald Trump. Él no decide
irse por la lógica o por la estrategia democrática que se había más o menos previsto, que era, ok, iban a descabezar a la dictadura, iban a forzar una transición hacia la democracia y se le iba a dar el poder o se le iba a apoyar para que la oposición legítima en las elecciones del 28 de julio asumiera el poder. Eso fue completamente descartado y vino una posición pragmática de lo que ya llamamos y vemos como un protectorado, donde lo que queda del chavismo que traicionó a Maduro están asumiendo el poder de manera interina, obedeciendo todas y cada una de las órdenes de lo que ellos llamaban el imperialismo o llaman el imperialismo norteamericano. Ayer mismo se reformó una ley en contra de su propia constitución que desbarata todo el manejo y la comercialización, explotación y la estatización de los recursos naturales de petróleo en Venezuela y se los entrega literalmente al bajo total control e indefinido de Estados Unidos. Ahí renuncian a todo lo que era el argumento esencial de la izquierda del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, porque se están rindiendo, le están entregando el oro a los norteamericanos. Lógicamente, bajo un montón de misiles que les pueden caer encima. Entonces, dicho esto, yo creo que va por lo mismo con Cuba. Es diferentes bemoles y en Nicaragua también va a pasar lo mismo, una especie de protectorado. De tal manera que este protectorado que obedece lógicamente a intereses norteamericanos de seguridad nacional, de control de los recursos naturales, particularmente en Venezuela, porque Cuba sabemos pues que está en la última, y Nicaragua no tiene mucho que ofrecer, pero sí en cuanto al cierre y el control estricto de la seguridad hemisférica. Dicho esto, a mí me sorprende la política de protectorado y yo no descartaría que también los sandinistas estén listos para ceder su rey para que no les pase lo mismo que a Maduro y los mismos la actuación vergonzosa que están exhibiendo los chavistas hoy en Venezuela. Luis. Gracias, Miguel. Doctor Bell, a la luz de lo que ha dicho Álvaro, lo que ha dicho Miguel, hay otras lecturas sobre lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Venezuela. Y es que, bueno, lo que ocurrió fue que se fue Maduro, queda Delcy, pero la estructura de la dictadura en sí está todavía intacta. Y el tal Diosdado Cabello dijo, por ejemplo, que están felices porque se llevaron a Maduro, pero la revolución sigue aquí. Y lo dice el hombre que es capaz de desestabilizar un poco las cosas. Pero agrego este elemento nada más para escuchar su comentario en relación a todos estos elementos y sobre todo en el caso de Nicaragua, el recuerdo, ¿verdad? La culminación del nuevo encargado de negocios que le dice, ustedes tienen cosas pendientes que hacer. No se me hagan los locos, porque ya hablé con la gente de aquí y me confirma que lo que se investigó allá es cierto. Y palabras textuales de Elías Bauman, para darle la palabra a doctor Bell, dijo, la innovación florece cuando hay libertad de expresión, libertad académica e instituciones independientes que permiten a las personas pensar, crear y soñar. Eso es, dejen al país ser libre. Doctor. Bueno, a mí me parece que debe ser motivo de seria preocupación para la dictadura en Nicaragua. Entre otras cosas, no es el único motivo, pero se me ocurre que tiene que pesar mucho en el ánimo de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. La versión que seguramente será desmentida o ha sido desmentida, pero sigue corriendo por ahí, con mucho detalle, de que tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge, que como sabemos han desempeñado desde época de Hugo Chávez papeles importantísimos en la dictadura venezolana y papeles importantísimos en el manejo de los recursos de petróleo y en todo lo demás. Han sido piezas fundamentales los dos, inclusive en el caso de Jorge Rodríguez desde Chávez.
Y la versión es, muy específicamente, que los dos hermanos Rodríguez enviaron por medio del Reino de Qatar un mensaje a Estados Unidos. ¿Por qué usaron Qatar? Porque público conocimiento que hay una relación en este momento muy buena entre Estados Unidos y Qatar, por una serie de razones que no vale la pena entrar aquí. Entonces, Qatar sirvió de interlocutor con gran acceso a las esferas de poder en los Estados Unidos y simplemente lo que hizo no es abogar por una tesis, sino simplemente presentar la propuesta de Delcy y su hermano Jorge. Esa propuesta, y yo recuerdo esto perfectamente, un colega de ustedes tres, venezolano, que está actualmente en Miami y que tiene evidentemente muy buenas fuentes, nos contó la existencia de esa nota, una nota oficial de la Cancillería de Qatar al Departamento de Estado, como corresponde, de gobierno a gobierno, por canales oficiales, por canales diplomáticos. Y nos contó, y era evidente que tenía una copia este periodista, porque los detalles era como si estuviera leyendo, nos contó que que él sabía de una fuente en el Departamento de Estado, que la propuesta, que era una propuesta de hacerse cargo los dos hermanos de un proceso de transición hacia la democracia plena en Venezuela. Ellos dos. Lo que dijo este periodista es que su fuente le había indicado que sin lugar a dudas esto había llegado al despacho, él no dijo a las manos, él dijo al despacho del secretario de Estado Marco Rubio, y que a él le constaba que no habían aceptado la propuesta. Pero la versión que vemos ahora de los últimos 2 días es que precisamente a través del Reino de Qatar, de la Cancillería de Qatar, los hermanos Rodríguez se pusieron a disposición del gobierno de los Estados Unidos para una transición post-Maduro. Evidentemente que esa noticia que está circulando por ahí, pienso yo que la va a desmentir Delcy Rodríguez. Pero yo simplemente cito el antecedente de que en su momento un colega de ustedes dio los detalles de esa propuesta. O sea, yo personalmente estoy seguro que existió. Entonces, ¿a dónde voy? Que tanto Rosario Murillo como Daniel Ortega se informan, tengo que suponer, ella sin duda, de lo que la prensa está informando con respecto a Venezuela. Y están viendo la teoría, que seguramente será desmentida por la interesada, pero de que habían indicado claramente los hermanos Rodríguez al gobierno de Estados Unidos que estaban en la mejor disposición de colaborar para hacer exactamente lo que están haciendo ahora: facilitar una transición de la dictadura que existió a lo que vendrá después. Entonces, para mí, eso es el elemento que más tiene que preocupar, y no solo a la dictadura en Nicaragua. Estoy absolutamente seguro que preocupa muchísimo a la que existe en mi país, porque es clásico que los dictadores, donde comienzan a poner la vista, cuando empiezan a sonar los primeros disparos, aunque sea en la dictadura vecina, aunque no sea en tu propio territorio, aquí lo que ocurrió es que lo que sonaron fueron muchísimos disparos en Caracas, pero tanto en La Habana como en Managua están pensando: y si hubo esta negociación que está reportando la prensa y que en su momento fue reportada extensamente por un periodista de buena reputación y que evidentemente tenía acceso al documento,
La propuesta existió, Claro. existió. Ahora, si fue determinante o no, en qué momento entró a funcionar, no lo sé. Si la propuesta dijo expresamente nos hacemos cargo si ustedes nos quitan a Maduro de en medio, lo dudo que haya sido expresada en esos términos, pero era obvio que era un ofrecimiento post-Maduro y por lo tanto implícitamente iba al menos implícitamente, cuando menos, si no explícitamente, pero por lo menos de manera implícita iba en esa propuesta la idea de que si desaparecía del poder Maduro en la forma que fuera, no habría necesariamente un duelo o una expresión de pesar o de duelo de parte de los hermanos Rodríguez y que estaban dispuestos a hacerle frente a la situación. Propuesta sumamente interesante para un gobierno como es el gobierno de Estados Unidos hoy, que lo que no quiere es verse obligado a desembarcar con la infantería de marina, ni con el ejército, ni con fuerzas especiales en suelo venezolano, porque no lo quiere hacer, no quiere repetir la experiencia que todos conocemos, Sí. fracasada en otros lugares del mundo. Entonces, surge la garantía de personas que tienen cierto control, un control bastante importante de resortes del poder en el país y que le dicen no se preocupe Estados Unidos, aquí estamos nosotros para mantener el orden como hasta ahora se está manteniendo, hasta ahora, Sí. hasta ahora, no sabemos lo que viene mañana o pasado mañana, pero para mí es una operación que tiene mucho sentido. ¿Por qué a las 48 horas o poco más de la extracción, por llamarle así, de Maduro, ¿verdad? Porque a las 48 horas o poco más ya tenemos al presidente de los Estados Unidos anunciando que a cargo de la transición va a estar Delcy Rodríguez? Eso fue una idea que se le ocurrió al presidente Trump, o se le ocurrió al secretario de Estado Rubio, o se le ocurrió a todos ellos de repente. No, señores, eso obviamente ya había sido examinado, estudiado, analizado, probablemente con algunas oposiciones dentro del entorno de la presidencia de Estados Unidos, hasta que finalmente se llegó a la decisión: aquí no va a haber las famosas botas en el terreno, boots on the ground, de ninguna manera, porque eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Y quién lo puede evitar? María Corina Machado, dirigente popular indiscutible, pero que no puede controlar esa situación, señores, y de eso nadie tiene duda. Ninguna persona que tenga dos dedos de frente tiene duda de que María Corina Machado no puede dominar la situación, porque no domina ni la Fuerza Armada, ni la policía, ni los tremendos elementos represivos, porque inclusive no es solo la policía y el ejército y las Fuerzas Armadas en general, es además los colectivos, es todo aquel aparato inmenso que han montado para reprimir a ese pueblo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, y eso que estoy diciendo ahora, disculpen que me haya extendido, pero eso que estoy diciendo ahora lo tiene que saber, lo tiene que haber leído, porque lee los periódicos también, por lo menos Rosario Murillo. Yo de Daniel Ortega tengo mis dudas que lea nada hoy en día, pero de Rosario Murillo no tengo mucha duda. Ahora, Entonces, doctor. y ahí, eso es lo que tenemos. Sí, ahora, gracias, doctor, por su explicación amplia que nos ubica en el siguiente punto para después darle vuelta al tema e ir a la pausa. Álvaro, ¿es posible esto que pasó en Venezuela en el mediano y largo plazo, es posible en Nicaragua? Pregunto porque, bueno, el doctor Oscar René Vargas ha planteado en más de una ocasión los escenarios y es el poder o la muerte. Ellos han dicho el poder o la muerte, ¿verdad? El otro escenario es negociar. Pero ¿es posible ver ese escenario en Nicaragua? ¿Quién sería la persona que fungiría como Delcy Rodríguez? Porque ya Ortega está fuera de foco.
es Murillo la que ejerce el poder de manera real. Laureano, siendo Delcy Rodríguez, yo no lo veo en esa posición. Ahora, me llamó la atención que el ejército sandinista saca un comunicado extraño indicando que van a respaldar todo el proceso de resguardo de la paz, de la soberanía, pero le guiñan el ojo a Trump diciéndole que ellos van a seguir luchando contra el narcotráfico, que son un muro de contención. Un comunicado extraño a propósito de qué y a cuenta de qué lo sacaron, solamente Avilés y los gamberros lo saben. Pero Álvaro, mirás esa ecuación, la mirás en Nicaragua en el mediano y en el corto plazo. Mira, por lo menos en la cabecilla, entre los cabecillas de la dictadura, yo creo que la tienen más complicada, tanto Estados Unidos, porque efectivamente a quién ven ahí para sustituir a Daniel Ortega, y a Rosario Murillo, porque es que en realidad es que en Nicaragua pues no sería Daniel Ortega y la primera dama como Maduro y doña Cilia Flores, es Daniel Ortega y Rosario Murillo como las dos cabezas del régimen, y después de eso no hay nadie más. O sea, efectivamente, creo que ahí Estados Unidos tiene un poquito complicado, pues a menos que se vayan con Porras, pues, y que Porras sea el traidor y que sea, porque además al que le correspondería después de los por ley, sí. De los que no copresidentes, es el no que hay por ley le correspondería. Nombrados hasta este momento, no existen. Sí, claro, además no hay vicepresidente, entonces, pues no, cuidado y es Porras, pues, así que ahí sí que ya no descarté que de repente empiecen a verse con sospechas para ir para la asamblea sandinista, pues eso es la única posibilidad que hay, que sea Porras sea la Delcy en Managua. Esa es la única posibilidad que tienen. Pero además el mismo régimen también creo yo que la tiene bien complicada, porque tienen, a ver, el control todo se lo han cedido a Daniel Ortega, o sea, en el sandinismo como tal, que podrían tener la esperanza de salvar al comandante, que bueno, de hacer una negociación, no tienen posibilidades porque no hay ninguna figura preponderante que pueda ofrecer nada para salvarle el pellejo a ese señor. Ahora, el ejército, yo sí siempre he creído que el ejército es un gran negocio, y que además les interesa de todas maneras siempre quedar bien parados. Los militares siempre han quedado bien parados donde se meten, donde pueden, donde logran imponer el poder. Y podría ser también que pues ese guiño que vos leíste en ese comunicado a los Estados Unidos, pues al final se materialice en que, bueno, nosotros sí podemos ser los garantes de la transición también. Claro, no creo que se vayan a lanzar a hacer un estado militar, pues un régimen controlado absolutamente por algunos o por Avilés o por algunos de los suyos. O sea, creo que van a tener que usar alguna figura civil, pero insisto, pues yo creo que en este contexto la tienen bien complicada. De los hijos de la Rosario Murillo todos están descartados, todos son un montón de inservibles y mantenidos, pues así que yo no le veo posibilidades de que alguno de ellos, ni Laureano, ni tal vez el que tiene más maniobra por cómo actúa como mafia es Payo, pues, Payo Ortega, porque es el que está metido con el dinero y es el que puede de alguna manera atraer a algún grupo que tiene el capital dentro del sandinismo, pues incluyendo a los mismos militares. Pero después, en la propia familia, yo creo que están absolutamente descartados casi todos para poder entrar en un proceso de negociación así. Así que el escenario de Venezuela no lo veo tan posible, tan viable en este momento al menos. Gracias, Álvaro. Miguel, ¿cómo lo miras vos? Bueno, yo me remitiría al accionar político, la reacción histórica de los sandinistas en diferentes contextos cuando se miran que su seguridad, su vida y su poder están en verdad y serio peligro. El primera, ya lo recordamos, entre el 89 y el 90, cuando se cae la Unión Soviética y lo dejan a su suerte, y Estados Unidos también fuerza una negociación. Ahí se fueron a negociar, tragándose todas sus palabras de la revolución, de primero morir, antes de toda la perorata sandinista de los ochentera.
Y después fue en el 2018, 2019. En 2018 convocaron, amagaron, cuando se miraron amenazados que el pueblo podía irse al Carmen y desbaratarlo y de no dejar solo cenizas ahí, incluyéndolos a ellos, y amagaron con un diálogo nacional para ganar tiempo. En el 2019 también, cuando en el caso de Venezuela, el presidente Trump había prácticamente apoyado un escenario que nos daba a entender, bueno, yo estaba preso en ese momento, pero leyendo la historia, nos daba a entender que en cualquier momento iban los marines norteamericanos a caerle a Caracas, algo que no pasó. Entonces, en esos momentos, el sandinismo siempre ha buscado ha buscado el diálogo, lógicamente, para ganar tiempo y para salvar su poder y su vida. ¿Este es el caso actual? Lógicamente que sí. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Maduro ahora le puede pasar a Maduro y a su esposa Cilia, le puede pasar al dictador Ortega y a la codictadora Rosario Murillo. Que hay un porcentaje mínimo, que hay un 5%, y todos los grandes analistas ya incluso tienen una esferita ahí, una pelotita y hagan hasta porcentaje. El hecho es que se puede dar una posibilidad real. Después del 3 de enero ya esa posibilidad, aunque sea el 0.001%, existe. Por tanto, ante lo que yo estoy viendo como una forma de protectorado que está impulsando con mucha fuerza, quitando el control político a los chavistas, obligándolos a ser vasallos de los estadounidenses, obligándolos a entregar la principal riqueza venezolano, y también obligándolos a liberar a los presos políticos, aunque han ido cuenta a gota, lo están haciendo. Ese es el punto. Y va a llegar un momento, porque hoy ya los venezolanos comenzaron a salir nuevamente a las calles. Nuevamente están exigiendo, hey, apúrense. Entonces ya hay estudiantes, ya hay sindicatos que ya están exigiendo, y los familiares. Y eso va a ir creciendo. Volviendo a los sandinistas, ellos van a buscar un amago. Hasta donde dice nuestra fuente, están desesperados tocando las puertas aquí para iniciar una especie de diálogo, de intercambio, para evitar que lleguen a la situación de Venezuela. Ellos se adelantan. Lo que dice nuestra fuente en el Departamento de Estado es que hay discusiones, no diálogo. Y entonces, no sé, el doctor Bell nos puede hablar un poco más de los términos diplomáticos, no lo entiendo. O sea, hay discusiones. Bueno, yo entiendo, una discusión puede ser, oye, ¿cuántos migrantes me vas a recibir? No me puedes hacer, no, yo, Luis no puede regresar. Esas discusiones. O, mira, hay narcolanchas que están saliendo de Nicaragua, ¿y qué pasó ahí? Hay unas discusiones sobre eso. O en el caso de las propiedades, oye, no cumpliste con lo que te he dado, ya vamos al 23 de enero y no has regresado ninguna propiedad a ciudadanos norteamericanos. ¿Cuándo vas a hacerlo? Puede haber discusiones pueden ser negativas, ¿verdad? Pueden haber discusiones positivas también. Eso no lo sabemos. Ahora, eso, a que haya un diálogo donde el dictador ahorita que está hablando de una campaña de, miren los medios sandinistas, paz y reconciliación, saldremos adelante, paz y reconciliación entre todos los nicaragüenses, saldremos adelante, no sabemos, pero yo creo que los sandinistas, comportándose de esa manera histórica, van a volver a hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que ser alguien. Esa figura o institución tiene que tener el control de las armas o un potencial control de las armas que están en manos del ejército, de la policía y los paramilitares. Y tiene que tener alguna experiencia política, tiene que tener ese respeto, tiene que ganar algún mínimo de respeto hacia las armas y los paramilitares y algún tipo de experiencia política desde el sandinismo para hacer una Delcy Rodríguez. ¿Quién ¿Miras es? a Porras en esa posición? Por ejemplo, pues que sería como el elemento a la vista. Pues. Porras no tiene ningún respeto en el ejército. No tiene ningún control de la policía. Y Porras es Porras. Ya, bueno, pero Delcy tampoco, Miguel. En realidad en Venezuela Delcy lo que está haciendo es agarrándose de la relación con Diosdado y con Padrino para tratar de controlar eso.
Por eso, esa es la institución chavista que queda, esa es la dictadura chavista. Yo dije bien, unas personas o instituciones. Entonces, Diosdado si la controla, Padrino si la controla, Claro. pero también él sí es la que le dice, mira, dice Trump, Diosdado, que si te pones al brinco te mando un misil. Ah, Y yo soy tu única garantía de que no te pase eso. Ese es el accionar político. El otro es el accionar militar. ¿Habrá una persona en Nicaragua que reúna a todos, una sola persona? Yo creo que no, es muy difícil. Puede que sí, pero pueden haber varias personas. Yo creo que sí. Entonces ahí está el gran temor que decía el doctor Guillermo Bell, que hay una paranoia en el Carmen, que no saben de dónde va a venir la traición. Y si Estados Unidos y la CIA ya está hablando con esas personas o esa persona. Luis. Gracias, Miguel. Doctor Bell, discusión, diálogo. A 100% Noticias le dicen en la consulta que hace que diálogo no pueden ni negar ni confirmar. Cuando no te niegan, pues vos podés concluir de que algo hay. O sea, si no hay ningún diálogo, no hay ningún diálogo. Está cerrado la puerta de diálogo. Pero cuando te dicen no nos referimos a discusiones de asuntos diplomáticos, pues algo te dice que algo está pasando. Moncada anda por acá en Washington buscando cómo hacer algo, cómo salvar algo. Pero usted, doctor, discusión, diálogo en términos diplomáticos para que la gente nos entienda qué es lo que está ocurriendo. Mira, el diálogo, si lo vamos a entender en su verdadera acepción, ¿no? Desde el punto de vista si usamos la palabra diálogo, estamos dialogando aquí. Y yo, por cierto, muy a gusto con tres periodistas nicaragüenses, me encanta. Estamos dialogando. Pero el diálogo, cuando se está hablando de un gobierno y representantes de otro gobierno, del nivel que sea, ya implica otra cosa. Ya implica un ambiente formal, digamos una mesa, imaginemos una mesa a la cual se sientan con citas, con horario determinado, con los delegados formalmente designados. En fin, tiene una serie de características, un diálogo formal, que no tiene la conversación. No olvidemos que más de una vez, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que él habla con todo el mundo, que él no tiene problema en hablar con nadie. Y lo demostró porque habló con Nicolás Maduro. No lo ha negado ni siquiera Nicolás Maduro. Todo el mundo acepta que hubo una conversación de Trump con Maduro, no de intermediario, no hubo diálogo nada. Hubo una conversación en la cual versión Trump, que no ha sido negada por Maduro, así que tengo que suponer que es la versión de lo que en realidad ocurrió, en la que Trump le dijo a Maduro: esta es tu oportunidad para salir del país, dejar el poder, irte a donde tú quieras. Inclusive dice que mencionó destinos específicos, Turquía, uno de ellos. Te garantizo que no te voy a interrumpir el viaje ni voy a intentar apresarte en el camino, pero te tienes que ir. Te puedes ir en las condiciones que tú quieras. En otras palabras, te puedes llevar tu plata. Ni siquiera voy a estar pendiente a ver cuántos bultos lleva, nada de eso. Todas las facilidades. No aceptó porque cometió un gravísimo error. Pensó que era una balandronada más, una amenaza vacía más. Leyó mal, al contrario, y por eso es que está preso. Porque nunca creyó que se atrevieran a llegar allí en la forma que llegaron. Entonces, lo que estoy diciendo, eso fue una conversación, no fue un diálogo. Fue una conversación y ni siquiera entre iguales, una conversación de un señor que le está dando órdenes al otro, concretamente Trump a Maduro. Mira, quizás se lo dijo de una forma relativamente amable, no lo sé, no sé cómo fue, no sé los detalles, pero dudo que le haya dicho te tienes que ir mañana. No,
pienso que trató de convencerlo, como se trata de convencer, desde una posición de fuerza, por supuesto, porque esa conversación tiene lugar después que lo tiene cercado, con un poderío naval y aéreo que da miedo. No es cosa de broma lo que le pone ahí enfrente a la vista del que quiera usar, qué sé yo, un larga vista o algo, ahí prácticamente a la vista sin catalejo, es lo mejor que tiene la Armada de Estados Unidos. O sea, si no entiende eso Maduro, entonces no entiende nada. Maduro no es un tipo brillante, pero eso lo entiende. Entonces, después que le hace la presión por mucho tiempo, lo llama por teléfono y le dice, es hora de irte. Eso no es un diálogo. Es más, si queremos aplicar un término de la diplomacia, eso se llama un ultimátum. Claro. Existe en la diplomacia. Eso es un ultimátum. No ha usado la palabra Trump, pero no importa, eso es lo que. Entonces, claro, el Departamento de Estado conversa con gente. De repente alguien llega y le habla. Miren, para ponerles un ejemplo, bien claro, y le puede causar algún escozor a alguna gente, amiga mía inclusive. Cuando llaman al Departamento de Estado, el grupo tal, el grupo más cual, el líder político, el aspirante a líder político, el otro que se pelea a la entrada del edificio del Departamento de Estado para ver si llega primero y todo ese espectáculo lamentable que vemos, y no es solo en Nicaragua, porque lo vemos entre mis compatriotas también, para que estemos claros, eso lo vemos en todas partes cuecen habas. Cuando vemos ese espectáculo, ¿qué es lo que están buscando? Diálogo. No, hombre, ¿qué diálogo? Conversación, hablar. Decir, mira, yo vengo aquí porque yo tengo un plan, porque tal. Nunca Estados Unidos se ha negado a escuchar ese tipo de cosas. Lo que ocurre y lo que hay que medir, hay un indicador muy sencillo. ¿A qué nivel te están escuchando? ¿A qué nivel? Si te están escuchando a nivel de una persona que no conoce, que obviamente es una persona muy joven, ya sabes que estás al cuarto o quinto nivel de esa oficina en particular, de ese enorme ministerio que es el Departamento de Estado, que es un ministerio. Porque si estás hablando con un muchacho joven o con una chica joven, ten la seguridad que estás hablando con alguien de quinto nivel. Yeah. Ahora, si estás hablando con un embajador de carrera, ya vas mejor. Si estás hablando con un jefe de una oficina dentro de la gran estructura que tiene esa Cancillería, estás bastante mejor. Si estás hablando con alguien que tenga un puesto relevante en la división del Departamento de Estado que se dedica al hemisferio occidental, o sea, a nuestro mundo, entonces vas bien, vas bastante bien. Pero eso no quiere decir que tienes un diálogo. Podrás llamarle como tú quieras, pero a los efectos de lo que hemos vivido en ese mundo y sin duda los efectos de Estados Unidos, lo que han tenido es una conversación, han escuchado a una persona, porque para escuchar siempre están dispuestos, porque esa es parte del sistema, hay que acumular información. Entonces Pancho me dijo tal cosa, lo escribo y reporto, y eso va subiendo por ahí, y por supuesto jamás va a llegar al despacho de Marco Rubio, olvídense. Eso, si llega al hemisferio occidental, vamos en coche. Si llega un subsecretario hoy, Dios mío, a ir a celebrarlo, porque la estructura es muy grande y esa gente a esos niveles sencillamente no tiene tiempo, no tienen los 5 minutos. 5 minutos no tienen porque están en otras cosas más urgentes. Entonces, ese es el espectáculo que tenemos para simplemente. No lo digo para Álvaro, ni lo digo para Miguel, ni mucho menos lo digo para ti, Luis. Estamos hablando siempre a la audiencia. Eso para que la audiencia entienda, ustedes lo saben también o mejor que yo, para que la audiencia entienda. Yo estuve en el Departamento de Estado, sí, y yo puedo ir mañana al Departamento de Estado. Sí, pero pudiste estar en la acera, doctor, en la acera del Probablemente pase del portero, porque cuando le dé mi nombre, a lo mejor alguien se acuerda, por ahí me deja pasar del portero.
pero no mucho más. A lo mejor llego ahí un subjefe de protocolo y ya voy bien, ya voy bien. Sí, sí. Entonces, por favor, ¿qué diálogo de qué? Lo que están recabando información porque esa es parte del trabajo. Entonces viene quien sea que viene. Claro, si es una persona absolutamente desconocida, no va a llegar prácticamente mucho más allá del portero. Pero si es una persona que tiene algo que decir, lo escuchan, lo escriben, lo archivan y ahí se queda. Sí. No pasa de ahí. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. Gracias, doctor, por esa amplia explicación. Y eso de que fue el Departamento de Estado, como les digo, oye, yo estuve en la sede del Departamento de Estado, me hice un selfie, aquí estoy en el Departamento de Estado, pero de ahí no pasé y estuve en el Departamento de Estado. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con otros temas que han sido noticias durante la semana. Gracias, Álvaro, gracias, Miguel, gracias, doctor Bel, por seguir con nosotros. A ustedes que nos están viendo en sus casas, en sus teléfonos, en sus computadoras, en su televisor, gracias por esa fiel sintonía y por mantenerse cerca de las transmisiones de Café con Voz y en este caso de Enfoques con Luis Galeano. Pausa y ya regresamos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/cafeconvoz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Muy buenos días, estimados clientes. Me complace informarles a todos ustedes que viven en ciudades donde tienen impuestos estatales, que ya en nuestras oficinas de Northstar Multiservices contamos con la plataforma para hacer este tipo de declaraciones. Si es verdad que el IRS, que son los impuestos federales, comienza a procesar hasta el día 26. Sin embargo, desde hoy pueden ustedes obtener un reembolso de cada uno de sus diferentes estados. Llámenos al 786-606-6886. Estamos abiertos los 7 días de la semana con horario extendido, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en esta edición de Enfoques con Luis Galeano. Hoy viernes 23 de enero del año 2026, conversando muy amenamente con el doctor Guillermo Bel, ex asesor de la OEA, Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, y Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Póngame en pantalla con nuestros invitados, doña Deike, por favor, solamente para repasar otras noticias y ustedes deciden si le entran o no, pero me quiero yo avanzar un poco más en temas. 4 feriados en Nicaragua, 4 agregados a los 10 que ya teníamos. Ay, Dios mío. El tema que ha sido polémico es quiénes son los personajes a los que se les está rindiendo honor, ¿verdad?, de parte de la dictadura. De mi lado, y yo no sé del lado de ustedes, Rubén Darío no tiene, o sea, discusión no hay para decir que Darío se merece un día feriado. Por supuesto que sí. El tema, ¿esto hace más grande a Darío? Y aquí viene la parte siniestra. Mezclarlo con Carlos Fonseca, mezclarlo con Sandino y mezclarlo con el cardenal Miguel Obando, ahí viene la parte en la que se hace una melcocha muy propia de estos tiranos para pasar encima de una figura tan grande como es la de Darío. Remesas, de acuerdo al BID, algo que la dictadura no ha querido decir, el BID lo hizo público ayer, 6.199 millones de dólares en el año 2025. Una vulgaridad. Para un país como Nicaragua, pues lógicamente se constituye en un oxígeno financiero enorme, ¿verdad?, de parte de quienes estamos fuera del país y que no podemos dejar de enviar
apoyo a nuestras familias a lo interno. La parte religiosa, se prohibió la prédica casa a casa en León, una más de la dictadura, y el prestigioso pastor pentecostal Dante Hebel se volvió noticia al criticar a la dictadura, indicando que en Nicaragua la Biblia es prohibida, y también Puertas Abiertas colocó a Nicaragua dentro de los países que más reprimen a los cristianos. Esta noticia, que creo que es la que nos vamos a detener todos, es la de la huida de Amelia Ibarra y de Amílcar Ibarra Rojas, esposa y cuñado de Bayardo Arce Castaño, otrora comandante poderoso de la revolución, que se enriqueció a diestra y siniestra a la sombra del poder. Eso nadie lo puede discutir porque fue evidente, pero lo que ha sido noticia y que lo publicó el diario La Prensa es que al parecer Amelia Ibarra pidió una y otra vez ver a Bayardo Arce después de que fue vuelto rehén de la mafia a la que sirvió. No le respondió Murillo porque le escribió cantidad de veces correos, pero fue hasta que Victoriano Ruiz Cáceres, el nuevo codirector de la Guardia Sandinista, el que comenzó a tener contacto con ella y le permitieron verlo. Parece que ella reclamó por las condiciones en las que estaba en la cárcel Modelo, y esto tuvo como resultado, sí, están reclamando, dijo Murillo. Hay un caso que podemos acusarlos a ellos por lavado de dinero. Acusémoslo entonces para que no estén reclamando y más bien, pues a lo mejor se acompañan en la cárcel. Esto provocó que tanto Amelia Ibarra como Amílcar salieran de Nicaragua en diciembre, aprovechando la visita de unos familiares a la mansión que estaba altamente resguardada por policías al servicio del régimen. Esto es muy importante. ¿Cómo fue que salieron de esa casa completamente rodeada por uniformados? A mí me suena a traición, lógicamente. Alguien les abrió la puerta para que se fueran. Eso es lo que yo creo. Y lo otro que llama la atención es el estado de Bayardo Arce, de acuerdo al diario La Prensa. Ha bajado desde que fue sacado de su casa y vuelto rehén de la mafia, por lo menos 20 libras. Está pesando 135 libras. Esa es la información que se conoce. Se habla de que padece de cáncer. Esto nadie lo ha confirmado. Y lo publicaba 100% Noticias Hoy. Yo lo dije ayer y antier. Ayer que apareció la noticia. Y lo he dicho desde antes. Rosario Murillo pretende que el fin de Bayardo Arce sea el mismo que el de Humberto Ortega. Es decir, que lo mate la cárcel, lógicamente, algo que no estaba pensado para la vida de Bayardo Arce. Las enfermedades que padece, que ya es una persona adulta y padece de cualquier enfermedad, y en la cárcel eso se multiplica en los malestares. Y decir después con un comunicado cínico que el comandante de la revolución, Bayardo Arce, murió lamentablemente en la cárcel o en un estado de arresto domiciliario, pero ya en los últimos días de su vida. Álvaro, ¿cómo miras la situación? Porque esta ha sido una de las noticias que más comentarios ha generado en las últimas horas. Y como de nuevo te digo, a mí me suena una traición clara y Murillo está endiablada con esto, lógicamente. Mira, sin duda yo creo que pues para que esas dos personas salieran de su casa, por supuesto que debieron de contar con el permiso de alguien. Y es entendible porque, bueno, ya si es la mujer y es el cuñado de un tipo que todavía debe de acumular simpatías dentro del sandinismo, o sea, alguien como Bayardo Arce, que además entienden que la carceleada de Bayardo Arce no es ni siquiera por traición, porque todo el mundo sabe que al final simplemente fue una refriega de Rosario Murillo, del odio personal de Rosario Murillo, y que probablemente quienes le facilitaron la salida de esas dos personas, pues también están como en el mismo estándar con relación a esa señora. O sea, a mí no me parece raro que alguien les haya permitido irse. Es decir, es muy fácil pues que hayan traidores en contra de Rosario Murillo para facilitarle la vida a algunos de los purgados o de los desplazados por Rosario Murillo dentro del sandinismo. Pues eso era parte de lo que nosotros hemos venido reportando desde hace ya años, de que había una cruce de puñales entre gente del sandinismo y que se van a intensificar en la medida en que se vayan
recrudeciendo este tipo de pleitos y de intrigas. Eso por un lado. Pues lo otro es que a mí me llama la atención que anoche empecé a ver en redes sociales, en videos de TikTok, los propagandistas de la dictadura, estos que de repente usan para atacar a periodistas, para atacar a opositores, tienen una campaña, pero si vos los oís, pues, y voy a hacer publicidad gratis, pues, a un tal gato sandinista o a la muchacha esa que es pareja de Marcio Vargas, tienen pero exactamente como que si tal fue un guión que les mandaron a despotricar en contra de la mujer de Bayardo Arce. Ahora ya los acusan de delincuentes, de lavadores de dinero, que tenían que estar en la cárcel, que se fugaron, y además dicen que en el exilio ya medios de comunicación opositores y dirigentes opositores ya los estamos mostrando como mártires, pues, de la persecución sandinista, cosa que no, por lo menos yo no he visto a ningún periodista así como tratando de destacar como grandes, como personas probas, pues, a la señora esposa de Bayardo Arce. Pues son lo que son y todo el mundo lo sabe. Pero para mí es revelador que Rosario Murillo efectivamente está detrás de una campaña que tiene un odio particular y que además está, como vos decís, endemoniada porque se le fueron, y por eso ha impulsado esa campaña que es ordenada, pues, y todo el mundo sabe que tiene un lineamiento partidario y sobre todo con el nivel de autoritarismo con el que Rosario Murillo maneja los medios de comunicación. Eso es en principio uno de los puntos, ¿verdad? Yo creo que lo otro está en las condiciones en las que esté Bayardo Arce. A mí sí no me cabe la menor duda que Bayardo Arce va a terminar muerto en la cárcel. O sea, pues el afán de Rosario Murillo, creo que a gente como él, más que a los opositores que estamos en el destierro, desnacionalizados, confiscados, a gente como esa son las que en este momento se les vuelve urgente que Daniel Ortega y Rosario Murillo terminen en las condiciones que sean, pero que puedan salir del poder. Pues porque está en juego su propia vida. Porque además ya lo han demostrado que son despiadados, que son que no tienen el mínimo pudor para dejar que se muera. Pues si lo hicieron con el propio hermano del tirano, mucho menos con este otro que andaba por las orillas y que además pues ha sido, que todo el mundo lo ha sabido, de que se han enriquecido a lo largo de su vida del sandinismo. Y bueno, este era el momento de Rosario Murillo, no solo de cobrar venganza, sino de quitárselo de en medio y de quitarse esos riesgos. Pues así que yo creo que ese va a ser el futuro, que a propósito de Humberto Ortega, comentario que no hicimos en el bloque anterior, creo que en este, si algo existe, ¿no? Como la imagen que nos enseñaron cuando nosotros éramos niños, de que después de la muerte todos mirábamos hacia abajo y veíamos a los que se quedaron vivos. Bueno, si eso existe, Humberto Ortega debe estar en este momento frotándose las manos, ¿no? Porque al fin de cuentas el panorama de Venezuela es exactamente lo que él les predijo a Rosario Murillo y que les advirtió que iban a terminar mal por operaciones quirúrgicas. Recuerdan que ese término, quien lo empezó a acuñar en publicaciones periodísticas fue a partir de la entrevista de Humberto Ortega. Así que pues yo creo que esas cosas todavía también le terminan ardiendo a la señora del Carmen. Aunque Álvaro, no sé, pues de acuerdo con tu comentario, excepto que no creo que esté desde arriba Humberto Ortega, creo que debe estar de otro lado. Ya eso depende dónde quede, ¿verdad? El más allá. Adelante, Miguel, ¿cómo lo miras vos? Yo ahí esas cosas ya no me atrevo a decir exactamente. Yo dije arriba, pues bueno, fue como la imagen que me figuré yo cuando era niño, claro, en esas ideas que me enseñaba mi abuelita. Miguel. No, es verdad, es un dogma de fe, existe, sino cuál sería nuestra base cristiana. En efecto existe, ¿verdad? Y existe el paraíso y existe el infierno. ¿Dónde esté? Solo Dios lo sabe, ¿no? Que en paz descanse y que tenga misericordia de su alma el Señor. Cuando se da esta salida de la esposa de Bayardo Arce y de su hermano, comenzaron a haber cambios drásticos en la jefatura de la policía. Por supuesto, cayó el jefe de inteligencia de la policía.
otra vez, porque ya había caído Marenco, cuando se dieron algunos problemas. Cayó el otro superpolicía también, que era el que iba y sacó a toda la Corte Suprema, incluyó a Albaluz Ramos de su despacho, cuando se filtró un audio, o el general Humberto Ortega, que en paz descanse, envió un audio para que lo resguardara el colega Carlos Fernando Chamorro, y que después se hizo público, donde responsabilizaba a su hermano de lo que estaba pasando, lógicamente, y lo que le iba a pasar. Y eso ocasionó también una decapitación de esta jefatura nefasta, criminal, oprobiosa de la policía sandinista. Cae el jefe de inteligencia, nombran a otro y lo mandan supuestamente a este SUCOP a congelarse a Rusia o al Chipote. No se sabe. Pero siempre pasa algo. Cuando hay estas fugas de información, fugas de personas, siempre cae un alto jefe policial. En este caso, cayó el subdirector. Me imagino que a Victoriano, que era el responsable de él, le dijeron: hey, vos fuiste responsable. Entonces al perro más flaco se le pegan las pulgas. Se le pegaron a este, que ahora cae en desgracia. ¿Será el último? No creo, porque no solo es responsabilidad del quien no hizo bien su trabajo de represión, de control, sino que ahí hay todo un sistema. Ahí hay un montón de gente implicadas en esa, entre comillas, fuga, huida, ¿ya?, de estas dos personas que están implicadas lógicamente en la corrupción, porque son parte del capital y familiar de un corrupto como es Bayardo Arce Castaño. A propósito de Bayardo, con lo de su peso, los que hemos estado en prisión sabemos que es lógico y es normal que se baje de peso, no solo por la comida, que es muy poca y es muy mala, sino por el estrés carcelario. El estrés carcelario te hace quemar grasas, ¿ya? Y como no haces mayor cosa que estar aislado y encerrado, comienzas a hacer algún poco más de ejercicio, menos ingestas de carbohidratos y azúcares, y por ende vas a bajar de peso. Si a eso le sumas que está enfermo con cáncer o no está bien tratado, más el estrés, eso se le dispara enormemente y puede duplicar la bajada. 20 libras no es mucho, 20 libras es lo normal que vos bajás en una prisión de ese tipo. Pero le sumás cáncer o falta de tratamiento y toda la preocupación que tiene con su familia y sus negocios, y la pena de perder todo lo que le está pasando a Maduro, más o menos. En el caso de Bayardo Arce, es casi altamente probable que muera en prisión por un colapso. Y eso es lo que está buscando Rosario Murillo. Y eso, si se da, Dios quiera que no, porque nadie le puede desear la muerte a nadie, por muy corrupto, malvado que sea, ¿ya? Si pasa eso, va a tener repercusiones políticas, como siempre lo ha tenido todas estas persecuciones, desde Humberto Ortega, el caso de los Baltodanos, el mismo Bayardo Arce y todo este saperío que está preso, Carlos Fonseca Terán, etcétera. Y todos estos también propagandistas que pueden caer mañana presos, como los jefes policiales. Y cuidado, un día de estos destituyen a alguien de la jefatura del ejército o pasa. Y ahí sería un antes y un después también, cuando toquen al ejército, como tocan y manosean a la policía. Ahí va a ser un gran problema, pero está, según nuestra fuente, en alita de cucaracha que pase eso. Luis. Gracias Miguel. Doctor Bell, yo como decía, lo que ocurre aquí realmente debe tener mucho, además de endiablada, pues a la diabla, debe tenerla paranoica, más paranoica. ¿Por qué? Porque alguien abrió la puerta, alguien dejó que se fueran, alguien incluso, cuidado, los custodió hasta llegar al punto ciego de la frontera y decirle: bueno, aquí está tu chequecito, pues aquí está en cash, tu billetito, hermano. Nos vemos, gracias por ayudarnos. Doctor Bell, este escenario, lógicamente, que dispara las alarmas y el miedo en Murillo, particularmente.
Yo creo que sí, y me llama la atención, y no sé si esto tiene relación con lo otro, con lo que estamos comentando, pero me llama la atención el movimiento en el alto mando militar, justamente ahora, porque veo que lo que han hecho es aumentar el tamaño del famoso tapón, porque han nombrado tres nuevos, ah, tres nuevos generales. Ya le estoy perdiendo un poco el rastro desde que inventaron el rango de coronel general, ¿no? Rango que, por cierto, existió, si mal no recuerdo, en el ejército alemán. Y que es lógico porque va subiendo el escalafón, ¿no? Después de un mayor general, lo que viene es coronel. Vendría teniente coronel, pero obviamente no. Coronel general. Lo que vi es que habían creado tres, o habían ascendido a tres personas a general de brigada. Entonces el tapón ahora es más grande todavía en el ejército. Repito, no sé si esto tiene algo que ver una cosa con la otra, pero me llamó la atención que la noticia que leí, la leí hoy, anoche o hoy, prácticamente junto con la otra, con la de la fuga de los parientes de Bayardo Arce por algún punto ciego, ¿no? No dicen cuál, por supuesto, no dicen cómo, y todo eso que ustedes han explicado también aquí, de que obviamente alguien los ayudó a salir de la casa, puesto que la casa estaba rodeada. Imposible que hayan salido de la casa, una casa rodeada sin alguna ayuda, ¿no? Entonces, no sé si una cosa tiene que ver con la otra, pero obviamente en el ejército, inclusive la noticia que yo leí decía que Avilés en la ceremonia le cedió su puesto a Rosario Murillo para que ella fuera la persona que le impuso las insignias correspondientes a los tres nuevos generales de brigada. Me pareció interesante. Por supuesto, no es llamativo de que Avilés le ceda el lugar a ella, eso lo ha hecho anteriormente. A mí lo que me llama la atención es el movimiento de aumentar el tapón cuando eso no es exactamente lo que los niveles inferiores a general quisieran ver, porque es obvio que los tenientes coroneles y los coroneles que aspiran, como es natural, a seguir ascender en su carrera, no pueden estar contentos con que ahora es más difícil el ascenso porque ahora hay más gente en la parte de arriba de la pirámide, en la cúspide de la pirámide. Entonces cada vez más difícil ascender. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no sé. Repito, no sé si tiene relación una cosa con la otra, pero yo no, esa maniobra no la entiendo. No sé qué es lo que están buscando. Gracias, doctor. Para ir cerrando, y no puedo dejar de lado este tema, un año de Donald Trump en el poder. Ay, Dios mío. Un año que parecen 5, dice un amigo. ¿Ah? ¿Cómo ha cambiado el mundo en el último año? Álvaro, ¿cómo miras la situación? Porque hay tantos temas relacionados con Trump, polémicos, difíciles de tratar, de llevar, ¿no? El migratorio, el económico, su personalidad, el diplomático, ¿verdad? Es una cosa sumamente compleja. Pero ¿cómo miras? Si haces una valoración, ¿qué es lo más positivo y qué es lo más negativo que has visto de Donald Trump durante su primer año en el segundo mandato? Álvaro. Mira, yo creo que sin duda lo negativo de la administración Trump es el tema migratorio, pues, o sea, todas las redadas, lo despiadado que se muestra el sistema estadounidense con los migrantes, con nuestros migrantes, o sea, pues Nicaragua el año pasado más de 3.600 creo nicaragüenses que fueron expulsados. Pero no solo el hecho de que sean expulsados, sino la forma en cómo los han hecho por las prisiones donde los pasan. O sea, yo he tenido comunicación con gente que ha estado sometidos a sistemas carcelarios en Estados Unidos bien crueles, bien duros,
previos a los procesos de deportación, al punto que hay mucha gente que desesperada dice, pues mándame ya, deportame en este mismo momento, pues no quiero seguir aquí. Yo creo que pues eso es como para nosotros, ¿verdad? Negativo desde el punto de vista de la sensación que nos deja como latinos y como familias de migrantes, y sabiendo que nuestros compatriotas están padeciéndola, como dicen, pasando el Niágara en taburete en Estados Unidos. Pues yo creo que eso es lo que nos duele efectivamente, y que nos parece de alguna manera una acción del gobierno de Donald Trump bien cruel. Yo creo que solamente eso es la manera que me atrevo a calificarlo. Pero la parte positiva es que, bueno, habíamos pasado, incluso desde la administración anterior de Trump, y luego toda la administración de Biden, y estos primeros meses de la segunda administración Trump, creyendo que pues, es imposible. O sea, al final los gringos no es cierto que van a poder resolver la situación de nuestros países, pero ¿y entonces qué hacemos? Pues ya en Nicaragua hubo enormes movilizaciones, los venezolanos han hecho todo lo impensable para zafarse de una dictadura. Es imposible, o sea, la gente no tiene armas, nadie quiere agarrar armas, todo el mundo está empecinado en que la salida va a ser pacífica. Nos hemos esperanzado casi que en la providencia únicamente, pues en decir un milagro va a tener que, a lo mejor va a salvar nuestros países. Hemos llorado, nos hemos casi que resignado a que a lo mejor y nos toca morir en el exilio a todos los que ya estamos en el exilio. Sin embargo, honestamente, incluso ya cuando Donald Trump tenía los buques en el Mar Caribe, pues todo el mundo tenía la incertidumbre, ¿no? Esto será parte de la propaganda, pues, de presión. Seguramente están buscando que los venezolanos, que la dictadura de Venezuela como decimos, pues se haga agua con solo verlo, como dice el doctor Bell. Pues es que claro, ver esos buques da miedo. A lo mejor estos también acceden solo con eso, pero teníamos la enorme incertidumbre. Cuando llega la madrugada, la medianoche del 2 de enero y la madrugada del 3 de enero, francamente, que eso cambió radicalmente. O sea, nosotros dijimos, hombre, no eran tapas de Trump, pues, o sea, no era cuestión de estar amenazando a aquí a la bulla. O sea, lo tenían bien calculado y la montaron bien. Pues eso sin duda nos despierta una enorme esperanza también para nuestros países. Ojalá que la dictadura no permita que haya una invasión de ese nivel, o peor, en el caso de Nicaragua, o que no les pase a los cubanos. Yo te digo, yo francamente, pues yo quisiera que las invasiones militares no se den, pero si se trata de, pues, si ya hicimos todo, si ya pasamos por todo, si ya los nicaragüenses dimos muestras de democracia, de civismo, de querer que las cosas sean pacíficas, de no volver al protectorado de otra nación. Pero es que en realidad, y eso yo creo que también, fíjate que hay que también insistir en un mensaje a los mismos sandinistas. O sea, deben de darse cuenta que quien está promoviendo, que quien está incitando a una invasión internacional, armada, militar, o a una intromisión para extraerlos o para capturarlos de manera violenta, aviones volando el territorio, es el Daniel Ortega, como ocurrió con la dictadura de Venezuela. Entonces, vuelvo al tema Trump, pues yo honestamente te digo, o sea, yo creo que el tema de la migración, que nos duele, que nos parece cruel, pues con la posibilidad de que un gobierno nos salve de tremenda tragedia, de tremendo demonios que se han apoderado de este país, y como lo hicieron la dictadura venezolana por 25 años, de ese país que era tan rico, no solamente en términos económicos, sino también era una envidia cultural de América Latina. Pues creo que al final, pues uno dice, hombre, a lo mejor, pues, y si Trump nos hace el milagro, vamos a terminar agradeciéndole, pues, que nos ayude a zafarnos de un régimen del que ya nosotros no hemos podido por la vía pacífica, para no tener que llegar al desangramiento de nuestra gente. Yo creo que esas son las dos visiones que puedo ver de Donald Trump. Y una última cosa,
Luis, que no me quiero ir sin mencionarlo. Creo que de esto, quienes deben también poner la barba en remojo son los opositores de Nicaragua. O sea, deben de ver lo que pasó en Venezuela. O sea, a ver, Trump, y no es porque la oposición liderada por María Corina y por la elección justa y legítima de don Edmundo González no lo quisieran y no estén listos para tomar el control del poder. Bueno, simplemente, como decía el doctor Bell, porque las circunstancias y porque los cálculos políticos de Washington están claros de que no permiten que en este momento la oposición. En el caso de Nicaragua, todo es absolutamente peor, porque la oposición no tiene el mínimo consenso, no tiene acercamientos. O sea, y está bien que en este momento pues andan grupos políticos, partidos políticos conformándose, estructurándose, eso está perfecto, pero tampoco hablan entre sí. O sea, no se comunican, no tienen puntos en común, no se sientan a decir, bueno, ya nosotros hagamos esta propuesta. Pues a lo mejor si se ocurriera algo en Managua que le ponga el estate quieto al régimen, pues el problema es que la oposición, como digo, si en la de Venezuela Trump apartó totalmente a la oposición venezolana, al menos en los primeros días, pues se imaginan lo que va a pasar con la de Nicaragua. O sea, lo que estamos es diciéndole, ahí sí, específicamente, pues vaya directamente a dársela a los militares para que controlen eso y para que puedan deshacerse de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, a mí mi insistencia es que los opositores nicaragüenses tienen una enorme responsabilidad, al menos de sentarse a establecer puntos en común de qué es lo que podrían demandar en una eventual acción o en una eventual negociación entre países, pues, que puedan presionarlo si es que Daniel Ortega al final cede solo con el sonar de los cañones a algunos kilómetros de distancia, o si tuviera que ocurrir alguna acción peor en los próximos meses. Pues creo que hay que estar listos también para eso, y los opositores nicaragüenses no lo están. Gracias, Álvaro. Miguel, te escuchamos. Lo más positivo, lo más negativo en un año de Trump en su segundo periodo. Comenzando desde el final, creo que la oposición somos todos. Y eso de andar echándole la culpa a un grupo yo no de activistas le echo políticos. la culpa, Miguel, a nadie. Yo lo que digo es que no están organizados para nada. Pues, o sea. Es que la pregunta, la palabra correcta es no estamos listos. Ya, porque oposición, y ahí viene mi punto, la oposición somos todos. O sea, yo me opongo al régimen y la dictadura, vos también, Luis, el doctor Bell, incluso sin ser nicaragüense, es un férreo opositor. Pero también partamos del hecho de que somos todos los nicaragüenses los que tenemos la obligación, ¿ya? Y el derecho a optar por organizarnos y provocar un cambio o proponer, como decís bien vos, alguna alternativa, si acaso nos escuchan. Segundo punto, la oposición no se hace en el exilio, se hace dentro del territorio. Se hace en Nicaragua, se hace en Venezuela y se hace dentro de Cuba. Esa es la verdadera oposición. Los demás son grupos de WhatsApp, ¿ya? Los demás son grupos de activistas que tratan de intercambiar ideas desde el exilio donde no hay mayor incidencia. Pero cuando todos tomemos conciencia de que no es un grupo de políticos o una o dos personalidades que son los que tienen que hacer las cosas, sino que incluso el nicaragüense que nos está viendo en Managua, en Chinandé, en Granada, Masaya, cada uno de los departamentos y municipios, es su responsabilidad vivir o no en dictadura, aguantar o no a esa dictadura. ¿Hay implicaciones de riesgo? Por supuesto que las hay, pero es una decisión del pueblo nicaragüense en su oposición a esa dictadura. Puede que pase como en el 2018, puede que no pase. Ahora, en cuanto a Trump, el presidente norteamericano, yo creo que lo que estoy viendo es como la película aquí de ¿cómo es? Star Wars, El Imperio contraataca. Después de este año de Trump, el imperio, que tantos decían, ahí viene el imperio, el imperialismo norteamericano, que no existía por muchas décadas,
de repente contraataca y ha contraatacado de una forma muy fuerte. El presidente norteamericano ha impuesto una política a nivel mundial y particularmente continental que creo que es altamente positiva en base a lo que hemos vivido como nicaragüenses, venezolanos y cubanos, porque lo otro era lo que estaba pasando anteriormente. Nada. Incluso muy condescendientes y que les permitió a esta dictadura hacer lo que quisieron con sus pueblos, con nuestros pueblos y con nosotros, y hacer lo que quieren, hasta que llegó el presidente Trump, con su corolario a la doctrina Monroe y con su lógica de América primero y del control del continente y del hemisferio continental americano. Eso, pasando por lo de Venezuela y lo que va a pasar en Cuba y lo que ya está pasando en Cuba, porque tengo entendido, está confirmado, ¿no?, que hay ya un portaaviones cerca de las costas cubanas, y lo que va a pasar o puede pasar en Nicaragua, creo que no, es una buena noticia para los pueblos. ¿Cómo va a pasar eso? Va a pasar como está pasando en Venezuela. Si les resulta el imperio norteamericano, ahora sí, están viendo al lobo de cerca, ahora sí la están viendo clara, y mira cómo han reaccionado Putin, China, Irán, cómo han reaccionado los mismos cubanos, el mismo sandinismo que ha actuado de una forma cobarde y desleal, y el mismo chavismo que se entregó completamente a los brazos de los designios del imperialismo norteamericano, como ellos lo llaman. Entonces, si eso funciona en Venezuela, va a funcionar en Nicaragua y va a funcionar de alguna manera en Cuba. Podemos ser y seguir siendo escépticos como lo fuimos antes del 3 de enero. No va a pasar nada, solo es humo, sombra buconada de Trump, pero ahora ya no podemos decir eso, ni los sandinistas pueden decir eso, ni los cubanos, mucho menos los chavistas, que están sintiendo el gas de las disposiciones y las órdenes de lo que ellos llaman imperialismo norteamericano. Y aquí hay algo importantísimo. El discurso ideológico de los sandinistas, de los cubanos y de los chavistas está desbaratado, no tiene lógica, porque antes supuestamente eran antiimperialistas y ahora estaban en contra de entregarle los recursos a los norteamericanos y ahora no se llamaban protectorados y ahora le dicen y obedecen a Trump en todo lo que él está designando. Entonces, creo que el pueblo venezolano tiene que hacer lo suyo. Me llama la atención que hasta este momento aún adentro del pueblo, tomando ese protectorado, ventaja de ese protectorado, no han salido a las calles. Ya, están comenzando, pero en forma masiva, como lo hicieron en Irán, por ejemplo, y cuando pasa en Nicaragua, el pueblo se va a quedar quieto, diciendo que todo está bonito y que todo está lindo en Nicaragua, ¿no? Y que hay muchos feriados y que la fiesta patronal y todo eso. Ese es el pueblo. Si lo decide así, así será. Si decide que no y aprovecha el apoyo de las coyunturas geopolíticas actual que se va a definir en este año y en los próximos 3 años con la administración Trump, es cuestión de nosotros. Pero yo lo miro altamente positivo. ¿Algo negativo? Si se resuelve lo de nuestras patrias, yo me iría inmediatamente a Nicaragua, creo que vos también, la mayoría nos iríamos. No, estamos esperando que pase eso. Se resuelve un problema migratorio, claro. Ya no tenemos que estarnos escondiendo, ni nos tienen que estar deportando. Yo me voy a mi país. Y los venezolanos están que rascan y que rompen, porque esa transición llega a su punto donde tiene que haber unas elecciones y donde María Corina indiscutiblemente será la próxima presidenta y la primera presidenta mujer de Venezuela, y se restaure y comience un proceso de restauración de la democracia. Pero en cuanto se solucionen esos problemas, nosotros regresamos, y al mismo presidente Trump, a Lice y a todo esto que estamos viendo, esta tragedia que estamos viendo, ya se va a disminuir enormemente. Porque yo les recuerdo que antes del 2018 eran muy pocos los casos de nicaragüenses que teníamos esto. Había muy poca migración,
Pero también les recuerdo que Costa Rica no tiene ningún problema con la migración. Entonces necesitamos regresar a Nicaragua, necesitamos que esas dictaduras caigan para que ese problema que hoy lo estamos viendo como negativo, porque los norteamericanos tienen su liderazgo, votaron por eso mayoritariamente, yo lo vi, lo pude observar, pueden descartarlo en este año o lo pueden reafirmar inclusive, no se sabe, pero son los ciudadanos norteamericanos, nosotros somos invitados aquí. Entonces, lo que aspiro es que esa geopolítica y esa realidad pragmática nos dé la posibilidad de regresar a nuestro país, y yo estoy más que seguro que de esos casi 1 millón de nicaragüenses podemos regresar la mitad, porque siempre, históricamente, también se queda la mitad del exilio ya que hizo su vida en el exterior. Gracias, Miguel. Solamente para pasar la voz la palabra, perdón, al doctor Belli terminar. Estamos claros de que todos, Miguel, somos opositores, todos, opositores a este régimen criminal, a esta dictadura. Pero creo que quienes aspiran al poder tienen una obligación particular, y es ponerse de acuerdo en puntos básicos para que el vacío que teme Estados Unidos, el vacío de poder, no ocurra. Porque como dice Álvaro, si en Venezuela, teniendo esa oposición articulada, con María Corina y con el mundo al frente, los han hecho a un lado. Ese argumento contradice tu primera posición, porque mira, ¿qué mejor oposición que la venezolana? No hay discusión en eso. No hay discusión, aunque hay división, ¿verdad? Pero tenés un liderazgo legitimado, tenés una premio Nobel, tenés una calidad de líder indiscutible. Y aún así, fíjate que no fue por allí. Ok, entonces vos venís y decís, los que están ambiciosamente aspirando al poder tienen mayor responsabilidad. No, todos y cada uno de los nicaragüenses tenemos responsabilidad. El que aspira al poder tiene que proponerle a la población algo que le significa alternativa a lo que tenés enfrente ahí. No es que toda la oposición amorfa va ahí caminando. No es la oposición. ¿Quién decidió en Venezuela? ¿Fue el pueblo venezolano quien decidió? Pero tenían una figura que la aglutinaba alrededor de ella. Nosotros no tenemos eso, nos hace falta eso. No, entonces sí, si hubiéramos tenido a María Corina estuviera ahorita en vez de Delcy Rodríguez. Ese es mi punto. No, el punto es, a ver, ya lo dijo, y podemos extender el programa por 1 hora más si vos querés, pero ya lo dijo Trump. Ahora están buscando cómo incorporarla. No está descartada. Ya se reunió con ella, ya habló con ella, ya la conoce más de cerca. Ella es la figura que aglutina a esa oposición, que tienen diferencias, que tienen divisiones, sí, pero como en todas partes, Miguel, para que haya procesión necesita un santo. Así es. Y mientras la oposición nicaragüense, los que aspiran al poder, no se pongan de acuerdo en lo mínimo para presentar alternativa del poder a la dictadura, hermano, creo que las cosas están más complejas que en cualquier otro lugar. Ese es un fetichismo, no sé si estoy ocupando bien la palabra, es que si mañana hay una nevada en Estados Unidos, es que si los opositores no se unen, mejor no hay nevada. Si se hubieran unido, no hay nevada. No, hombre. Aquí la oposición la decide el pueblo de Nicaragua, la decide el pueblo venezolano. La decisión está en el pueblo cubano. Ese es mi punto. Entonces, cuando buscamos culpables, o sea, si no hay la unidad es la culpable. A ver, creo que lo están leyendo mal, aquí no es culpable. Aquí es asunto de buscar alternativa al poder y alternativa organizada. Claro. No puede ser que la oposición somos todos, entonces todos andamos por todos lados. Y entonces, yo dije, la oposición somos todos porque somos opositores, todos. Sí. Pero la oposición se hace en Nicaragua, no se hace aquí afuera. No, se hace en todas partes, Miguel. Lo que hacemos nosotros desde afuera es válido, pesa, tiene un significado. Bueno, que necesita la oposición dentro de Nicaragua, por supuesto, si es el país que al que queremos rescatar, por supuesto. ¿A dónde va a ir María Corina el mes que viene? A Venezuela, porque ahí es donde se hace la oposición. A ver, Venezuela, ¿dónde estaba? No afuera. Cuando se tuvo que salir Venezuela de Venezuela, se salió
y siguió organizándose desde fuera, trabajando desde fuera. Aunque María Corina estaba adentro, trabajando desde fuera. O sea, la alternativa al poder tiene que ser bien hilvanada y tiene que ser dinámica y organizarse. Los resultados, Luis, contrario, los resultados. ¿Quién está mandando hoy en Venezuela? No, es que eso no es una discusión, Miguel. Entonces, ¿por qué María Corina tiene que regresar al poder? Va a llegar la transición. ¿Y la transición cuál es? Es elecciones. ¿Para qué? Para que María Corina, que es la que se merece, lógicamente, y es la que el pueblo venezolano quiere en el poder, alcance eso. Pero bueno, como te digo, podemos seguir una hora más. Perdón, Álvaro, rapidito. Perdón, Luis. A ver, solamente es que dice Miguel de que, ok, bueno, pues la oposición debe de ser solo en Nicaragua. Sí, pero cuando se están desbaratando, cuando se están lanzando puñaladas, cuando están mostrando toda su desastre organizativo, de coordinación, de capacidad de llegar a consensos, entonces ahí sí son ellos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas terminan más bien desalentando a la gente a tener pues las posibilidades de articularse dentro del país. Y además tampoco podemos olvidarnos pues que todavía está una dictadura violenta, represiva dentro de Nicaragua. O sea, creo que los nicaragüenses que están dentro del país sí tienen centradas esperanzas en la gente que está desde el exilio, que está afuera, que tiene las posibilidades al menos de denunciar, al menos de mostrar cohesión, de mostrar algún nivel de coordinación. Y eso no está pasando. Yo creo que eso no podemos pensar, porque es lo mismo, pues, y lo han dicho los mismos opositores y lo han dicho nicaragüenses y extranjeros. Eso también pasó en el 2018. No había un liderazgo legitimado, reconocido, pues se empezó a articular por acciones por llamado de la conferencia episcopal, y ahí empezaron a surgir algunos rostros visibles con capacidad de interlocución. Pero la gran movilización, que fue además exitosísima, en parte también no llegó a un puerto sólido porque no tenía liderazgo, porque no había, como dice Luis, el santo patronal, pues, a quien seguir. Efectivamente, así hemos sido caudillistas, pero en este contexto, pues todos los países requieren de tener liderazgos, y si no, veamos, pues los venezolanos fueron a votar 80% en contra de la dictadura de Nicolás Maduro porque había un liderazgo consolidado. Ahí estaban un montón de zancudos también pululando alrededor de qué agarrar en esas elecciones del 28 de julio en Venezuela, pero había un liderazgo consolidado, legitimado, que la gente reconocía. Bueno, eso en Nicaragua no lo tenemos, y yo no estoy repartiendo culpas, pues, o sea, cada quien al final es responsable, pero lo que sí es que si no tienen esa posibilidad, si no tienen esas capacidades, hombre, pues que cada quien se vaya a su casa, y entonces así a lo mejor los nicaragüenses se van a ver incentivados, presionados por buscar otros liderazgos que a lo mejor todavía no son visibles, pues. Okay. Gracias, Álvaro. El liderazgo no es quítate vos y entonces voy a venir yo. El liderazgo se impone. No, se gana con trabajo, se gana con posiciones, por eso, entonces, con planteamientos, por eso, con pero vos propuestas, decís, con iniciativas. Eso no hay. Que se quiten uno para que surjan otro, que surjan un liderazgo. Ahora te recuerdo que la legitimación de María Corina y 20 venezolanos, porque hubo elecciones. El salvaje de nosotros lo que hizo fue patear el sistema electoral y nos ha hecho preso a todos. Eso es y había una candidata potencial. Lo que pasa es que no permitió, no es lo mismo. Hubo Qatar, estuvo la negociación previa, y Maduro y el chavismo es otro, no es Daniel Ortega ni el sandinismo. O sea, cuando queremos hacer esas comparaciones odiosas, no son iguales. Hay legitimidad. Por supuesto. Hubiera sido igual si Maduro echa preso a María Corina, a don Edmundo y a todos los candidatos. ¿Cómo lo hizo después? De todos modos, se robó las elecciones. Entonces, yo sostengo que si yo voy a depender de 4 o 5 personas que tienen alguna aspiración o quieren ser mediáticos, ni el pueblo nicaragüense debe depender. El pueblo debe depender de él mismo, y los liderazgos van a salir, y donde tienen que salir es dentro de Nicaragua. Ese es mi punto. Si vos decís, no, el culpable es Luis porque no hizo bien su trabajo, y como Luis no hizo bien su trabajo, ya esto no va a funcionar. No, hombre, es el pueblo, y siempre ha sido el pueblo en Nicaragua el que ha tenido la última palabra. Ese es mi punto.
Aquí nos quedamos porque si no, nos tiramos otra hora más. Y yo le dije al doctor Bell que iba a hacer corto el programa. El doctor Bell. Doctor Bell, usted cierra. Usted tiene la palabra para cerrar. Bueno, yo no voy a abundar en el debate de ustedes, que ha sido sumamente interesante. Yo simplemente voy a ir a lo que tú preguntaste, Luis. Trump, lo positivo y lo negativo. Dos cosas entiendo yo. Al cumplirse un año de la presidencia de Trump en esta segunda vuelta, dos temas se han tocado aquí. Y yo simplemente quiero dar mi punto de vista brevemente. Claro. Con respecto a inmigración, yo no tengo ninguna objeción de fondo, a que Estados Unidos, como cualquier otro país del mundo, diga, yo no quiero personas que han entrado a mi país en contra de las disposiciones de inmigración vigentes, o sea, en contra de la ley. Hay una ley de muchos años de vigencia que regula cómo se puede ingresar a este país, como hay en casi todos los países. Es público y notorio que se ha violado esa ley, y lo que es peor, se ha violado esa ley en algunos casos con la activa participación del gobierno de Estados Unidos, no del actual, sino del anterior. ¿Por qué? Porque se han ofrecido facilidades para la inmigración que no están previstas en la ley. Es así de sencillo, no voy a entrar en detalle, sería aburridísimo entrar en detalle, pero es así. ¿Qué ocurre? Que viene una reacción a nivel popular porque la campaña que hizo el actual presidente de Estados Unidos se centró fuertemente en el tema inmigración ilegal y hizo muchas veces en la campaña la promesa de que él iba a terminar con eso. Y plenamente consciente de eso, el pueblo americano lo eligió. Y como ha dicho Miguel Mora, lo eligió por un margen cómodo. Entonces, el pueblo se expresó, el pueblo estuvo de acuerdo en el planteamiento que hizo este señor para lograr la presidencia por segunda vez, que básicamente yo voy a poner fin a este desorden total en materia migratoria. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la forma que se está llevando a cabo la salida forzosa de las personas que están aquí y que no han cumplido todos los requisitos legales. ¿Por qué? Porque también el presidente de Estados Unidos dijo, y conviene recordarlo, y lo han repetido altos funcionarios del gobierno muy recientemente, se dijo, la prioridad número 1 es deshacernos de los elementos criminales, sea que se trate de criminales en sus países de origen o en que han cometido delitos antes de venir aquí o delitos aquí. Esa gente no la queremos aquí, dijo el presidente de Estados Unidos. Tiene derecho, como lo tiene cualquier otro jefe de Estado. Lo que ocurre es que estamos viendo ejemplos de personas que están siendo deportadas y que obviamente no entran en esa categoría de ninguna manera, porque estamos viendo la deportación de mujeres jóvenes que no han tenido ningún tropiezo, por leve que sea, con la justicia, y cómo se explica eso, es un caso pues dramático. Estamos viendo casos de personas, de familias que han sido divididas en la deportación, porque no han deportado, por ejemplo, una madre con sus hijos pequeños, lo cual nadie en el mundo puede estar de acuerdo con ese procedimiento. O sea, en la forma que se está llevando a cabo, a mí no me gusta ver agentes del orden, de la dependencia que sea, enmascarados en las calles de este país. No me gusta, no me gusta. Y entiendo las razones que alegan, pero igual no me gusta, igual no le gusta a muchísima gente. Eso con respecto a inmigración. Con respecto al otro tema,
que es el que más de cerca nos toca en este momento y tiene más que ver con todo lo que hemos venido hablando aquí. Yo lo que diría es lo siguiente, y anteriormente lo hemos comentado contigo, Luis, así que va la repetición una vez más para la audiencia, porque a lo mejor así va quedando fijada la idea de alguna forma. Ante el fracaso total de las organizaciones internacionales, todas, Naciones Unidas, la OEA, en su campo que regulan la migración, en su campo las de salud, absolutamente todas han fallado gravemente en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela y en el caso de mi país. Y porque estoy hablando de mi país, solo por eso es que lo pongo de último, en el caso de Cuba. ¿Por qué? Porque han mirado con indiferencia por muchos años lo que está ocurriendo, lo que estaba ocurriendo y está ocurriendo en 2 de ellos todavía, en 2 de los 3 países. No le prestaron atención a lo que ocurría. Hemos tenido demostraciones populares masivas en Nicaragua en contra de los que están en el poder en Nicaragua. No le podemos pedir más al pueblo nicaragüense. El que no lo haya visto es porque es ciego. Yo no estaba en Nicaragua, pero lo vi, como lo pudo ver todo el mundo que ve las redes sociales. Y eran las calles atestadas de gente, no de políticos, no de dirigentes políticos, no de asociaciones políticas. Yo no vi ninguna bandera que dijera el movimiento tal o el partido tal. Yo vi gente, pueblo, en las calles de Managua, sobre todo, que es lo que más vi. En Venezuela, lo mismo. ¿O es que nos hemos olvidado de las manifestaciones masivas, reprimidas a tiro, igual que en Nicaragua, a tiro de fusil de guerra, igual que en Nicaragua? En Cuba, después de haber fusilado a cuanta persona quisieron fusilar, célebre frase del asesino Ernesto Guevara en Naciones Unidas: sí, fusilamos y seguiremos fusilando. Ahí, a la comunidad mundial, en su cara. Allí está grabado en Naciones Unidas. Estamos fusilando y seguiremos fusilando. Y efectivamente siguieron fusilando. Ya no tienen que fusilar más, porque ya sembraron el terror. Pero ¿qué es lo que hacen? Ante un brote hace 3, 4, 5 años, pacífico completamente, a la gente que participaron en esa protesta porque tenían hambre, en muchos pueblos y ciudades de mi país, están presos. Ahí hay menores de edad condenados a 10 años. Y si no, no lo digo yo. Vayan a los informes de Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo es informe, todo está documentado, pero nadie hace nada fuera de lamentarse. Lo hemos comentado en este programa muchísimas veces con respecto a la OEA. En ese vacío, en esa falta de cumplimiento de las obligaciones fundamentales de Naciones Unidas, de la OEA y de todos los demás, de sus organismos especializados también, porque hemos visto inclusive organismos especializados en Naciones Unidas financiando la dictadura en Nicaragua. Y hemos visto organismos europeos financiando la dictadura en mi país. Y hemos visto a gente haciendo negocio en Venezuela a diestra y siniestra. Entonces fracasó el sistema internacional, que cínicamente invocan los principales culpables, que son los que muy bien llama Sánchez Berzaín los regímenes paradictatoriales. Porque esos señores se rasgan la vestidura. Estoy hablando de presidentes, estoy hablando de jefes de Estado, todo el mundo sabe quiénes son. Se rasgan las vestiduras porque se ha violado el derecho internacional al producirse la extracción de Maduro. No se ha violado el derecho internacional. Por fin alguien ha hecho algo en beneficio del pueblo venezolano. Y si no, que se lo pregunten a los venezolanos, que no me crean a mí. Que le pregunten a los venezolanos, que son los que tienen derecho a opinar en definitiva,
Ninguno de nosotros aquí tenemos tanto derecho como tienen ellos, que le pregunten si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que pasó allí el 3 de enero. Porque esa es la realidad. Ante el sublime descaro de todos estos organismos, la violación de todos los tratados fundacionales de estos organismos, ha venido a actuar en ese vacío, alegando su legislación interna el gobierno de los Estados Unidos, porque ha alegado su legislación interna, y no me voy a extender en eso porque ya se ha alargado mucho el programa, pero podemos un día reunirnos y hablar solo del tema legal de cómo se ha aplicado la ley de Estados Unidos en este caso. ¿Que viola el derecho internacional? No. Lo que hace es que suple la cínica ausencia del derecho, del cumplimiento del derecho internacional. El derecho está ahí, pero el cumplimiento del derecho internacional por las organizaciones y los gobiernos llamados a hacerlo cumplir. Y lo que ha hecho Donald Trump es simplemente llenar ese vacío, y ya era hora de que alguien lo hiciera. Basta de declaraciones, como has dicho tú, mi querido amigo Luis, más de una vez. Basta de declaraciones, basta de instar, basta de decir qué pena, pobre pueblo de Nicaragua, valiente pueblo venezolano, sufrido pueblo cubano. Y no hacemos absolutamente nada mientras sigan matando, torturando a ciencia y paciencia de todo el mundo. Basta ya. Basta ya. Magistral el doctor Bell para terminar con esta ilustración de lo que significa el vacío del derecho internacional y de las instituciones que están encargadas, se supone, de velar por la seguridad y la democracia en los países. Y la explicación creo que magistral, y yo le agradezco, doctor, que haya cerrado el programa de esta manera, porque no hay nada que agregar. Miguel, Álvaro, doctor Bell, gracias por haberme acompañado en este largo programa, pero creo que ha sido muy rico en el intercambio. Y les conmino siempre, les invito, los insto, aunque no me gusta ese verbo, a que estemos siempre prestos a intercambiar de esta manera, porque es lo que la gente necesita ver. Puntos a veces que coinciden y a veces que se cruzan, porque esa es la democracia y la libertad de expresión, que se basa casualmente en el fundamento de todas las libertades. Gracias por haberme acompañado y hasta la próxima, que podamos entonces compartir en otro enfoque. Cuídense. Ahí teníamos a nuestros invitados. Creo que ha sido un programa muy rico, largo. Bueno, esta última parte, doña Deike, se nos salió completamente del guión, porque no era lo que teníamos. Teníamos un programa de 1 hora y media, ya estamos casi en las 2, otra vez, 2 horas. Pero espero que ustedes lo hayan disfrutado. Aquí están las caricaturas de hoy, doña Deike. Arrancamos con la de Pedro Javier Molina. Hoy Pedro nos regaló esta. Los anillos del joder, actualización. Es que ya había hecho una en esta semana. Y aparecen los dedos de Asesínica y ella diciendo: lo dicho, lo dicho. Tengo tantos que los puedo descartar con la misma facilidad con la que los escojo. Sukov, que ahora es el que lo han mandado al carajo, ahí está saltando de sus dedos quebrados, ¿no? Los anillos del joder. Me encanta eso, los anillos del joder, no del poder, del joder. Aquí está la caricatura de Caco. Hoy nos regaló esta. Sosteniendo a la dictadura. Y está Ortega en un precipicio, ¿verdad? ¿Y quién está del otro lado en el sube y baja, doña Deike? Los militares, que son los que lo mantienen ahí. Si los militares lo sueltan, cae al vacío y listo, se acabó. Sosteniendo la dictadura. Y cerramos con la caricatura de Manuel Guillén. Hoy Manuel nos regaló esta. Endiablada, y aparece Murillo echando fuego por todas partes. Y dice la señora, la esposa de Juan Pueblo: doña Chamuca anda endiablada hoy. Y le responde él: hoy no, ella gobierna con los demonios. Siempre anda endiablada. Sí, señor. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques de hoy, viernes 23 de enero del año 2026. Un placer compartir con ustedes un programa más acá en las plataformas de Café con Voz. Cuídense, mañana el sorbito informativo, ¿verdad? Para que se mantengan al tanto de lo que ocurra de aquí a la siguiente hora, o algún tema que no hayamos abordado de manera profunda en la semana.
Cuídense y hasta la próxima, que podamos compartir acá en Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente, que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes, y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.